¿Qué tal? Soy su amigo Antonio Oros. En esta cápsula 2.9 platicaremos sobre la Constitución Política de la República Mexicana sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821, también conocida como la Constitución de 1857. Antecedentes relevantes hay muchos, pero vamos a puntualizarlos. Empezando por la Constitución Yucateca de 1841. En esta Constitución de Yucatán se estableció por primera vez la figura del amparo, el amparo mexicano. Esto fue muy importante porque se establecía un medio de defensa efectivo para las personas ciudadanas en contra de cualquier acto de las autoridades. Y si bien esta constitución no terminó prosperando debido a que Yucatán no se pudo mantener independiente del poder centralista de Santa Anna, principalmente por la guerra de castas, sí quedó como un legado para la historia, esa innovación de aquella figura jurídica. Podemos hablar también del voto particular de Mariano Otero, cuando planteó toda una serie de reflexiones a los congresos que buscaban reformar la Constitución de 1824. Sus atribuciones fueron bien ejercidas, debido a que no se limitó únicamente a contribuir en cuanto a perfeccionar la figura del amparo a través de la fórmula Otero, ¿ah? A través del principio de que solamente puede beneficiar un amparo a quien va en búsqueda de ese amparo. No. Además, hizo reflexiones relativas a un mejor funcionamiento del poder legislativo e incluso cómo evitar a través de instrumentos como las leyes generales que los estados se excedieran en su uso de facultades o bien, viceversa, los poderes de la Unión en perjuicio de los estados. Derivado de todas las vicisitudes y, desequilibrios que advirtió en los años previos a la promulgación de la Constitución de 1857. Para la elaboración de esta pequeña cápsula, me permití generar una serie de apuntes precisamente para optimizar tiempos y darles la mayor calidad de información, que sin duda es resultado de haber consultado directamente los textos originales de cada documento del que vamos a platicar. Como antecedente importante también encontramos que el Congreso Extraordinario Constituyente, desde 1855 a 1856, confeccionó esta Constitución. No obstante, sería jurada hasta 1857 por el entonces presidente Ignacio Comonfort, quien no quiso o no pudo mantener precisamente ese juramento porque le presentaba el plan de Tacubaya, que básicamente consistía en desconocer esa constitución y una vez desconocida, regresar a un gobierno de corte conservador. Recordemos que la constitución de 1857 tenía un corte liberal. Bueno, incurre en esta aparente trampa, pero en el momento en que él desconoció la Constitución de 1857 también dejó de ser presidente y pasó a ser presidente Benito Juárez, porque según esa Constitución, quien estuviera como presidente de la Suprema Corte de Justicia asumía la presidencia. Esto fue finalmente reconocido por el propio Comonfort, desafortunadamente no por los conservadores, y se creó un gobierno paralelo, uno del general Félix María Zuloaga, quien gobernó con el Plan de Tacubaya y 5 decretos presidenciales, conocidos como las 5 leyes, y por otra parte, en una sede itinerante en Veracruz, Benito Juárez, con su Constitución de 1857, y eventualmente una por una las leyes de reforma. Bueno, Félix Zuloaga de todos modos no estuvo mucho tiempo. Le tocó nada más gobernar durante 1858. Le precedió después Miguel Miramón,
¿verdad? Miguel Miramón, en el año 1859 a 1860. Muy interesante porque son gobiernos que no duran mucho. Como nos podremos dar cuenta, son épocas convulsas del país en que es complicado que realmente alguien esté demasiado tiempo en el poder. Tras la derrota de Miramón, se fue al exilio. Sin embargo, Miramón tuvo una característica muy interesante. Regresaría muy poco tiempo después para apoyar al Segundo Imperio Mexicano, el de Maximiliano de Habsburgo. Y él sería uno de los 3 fusilados posteriormente en el Cerro de las Campanas. Un señor expresidente de México, convertido en general de un emperador. Ahora, podemos también mencionar como un contexto histórico, político, el gobierno de Benito Juárez, que fue de 1858 a 1972. Él ascendió al poder por los motivos técnicos que ya les mencioné. No obstante, tampoco se puede hablar de un apego tan estricto a esa constitución porque sin que hubiera reelecciones per se, simplemente no renunciaba a su cargo de presidente y así gobernó durante todos esos años. Lo cual, sin embargo, históricamente al menos se puede explicar, derivado de la naturaleza bélica de casi todo lo que acontecía en aquellos momentos, primero por la Guerra de Reforma y luego por la Segunda Intervención Francesa. En fin, vamos a hablar de 2 principales sedes itinerantes, aunque hubo más. Durante la Guerra de Reforma, ya platicamos de los generales Zuloaga y Miramón, en Veracruz. Y una vez que regresa triunfante a la Ciudad de México y empieza a revisar su presupuesto y se da cuenta de que estamos en quiebra, y decide suspender por 2 años el pago de la deuda externa a Inglaterra, Francia y España. Y vienen estas naciones a la Convención de Londres a reclamar el pago, bloqueando el puerto de Veracruz. Es entonces cuando veremos el segundo gran problema que tuvo Benito Juárez, porque si bien a través del Tratado de la Soledad logró que tanto Inglaterra como España regresaran a sus respectivas labores, sin reclamar ya este tipo de situaciones, porque sí hizo un compromiso, esto no pasó con Francia, porque Napoleón III ya tenía una intención clara de invadir México. La intención no solo era recuperar los pagos regulares de la deuda externa, no. Además era evitar el expansionismo de los Estados Unidos de América, creando incluso el término Latinoamérica, como una manera de hacer aún más amplio el concepto Hispanoamérica. Así, el término Latinoamérica se traducía como toda aquella nación que tiene una lengua que deriva de una lengua romance, o bien tiene una lengua romance que deriva del latín. Eso es lo interesante. Esa era la razón política del término. Y a la fecha, pues muchas personas se asumen no solo latinoamericanas, sino ya directamente dicen ser latinas, cuando de latinos quizá no tenemos nada. Bueno, eso es solo una reflexión personal que en su momento me resistía a considerarla, pero ahora me hace un poco más de sentido. Hablemos de marcos normativos. Ya platicamos que hubo 2 marcos normativos paralelos durante las leyes de reforma, ¿no? El marco social, pues, era la Guerra de Reforma. Tanto Zuloaga como Miramón gobernaron con el Plan de Tacubaya y las 5 leyes, decretos presidenciales. Mientras que para Benito Juárez el marco jurídico era su Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Una vez que Francia decide intervenir por segunda vez al país, inicia un segundo conflicto, que es la segunda intervención francesa, y viene un nuevo marco jurídico paralelo, el de Maximiliano con su Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865, así como algunas leyes que también elaboró, y por otra parte el de Benito Juárez, que como ya dijimos, habría sido la Constitución de 1857 y sus leyes de reforma. Así viene entonces la muerte de Benito Juárez y el ascenso
de Sebastián Lerdo de Tejada en 1872 a 1876. Lerdo de Tejada hizo cosas importantes, como la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, fomentó la libertad de prensa y dio los primeros pasos para los desarrollos de vías férreas. No obstante, su intento de reelección se vio frustrado por Porfirio Díaz, quien a través del plan de Tuxtepec logró llegar al poder. En el porfiriato vamos a entender que, al menos en la teoría, sí, el marco jurídico era la Constitución de 1857. Creo que es por todos conocido cuáles son los puntos positivos y negativos del gobierno de Díaz. O sea, lo económico, lo tecnológico, lo artístico, muy bien. Se le critica en todo caso que hubo una crisis económica en 1907, la desigualdad social y, pues vamos, situaciones que irían más allá de los alcances de este video. Ahora, en la Revolución Mexicana vamos a encontrar otros instrumentos jurídicos interesantes. La forma de llamar al pueblo en armas para la revolución fue el Plan de San Luis, de Francisco y Madero. Y destaco que no fue el único que hizo algún esfuerzo para lograr esto. También estuvieron los hermanos Flores Magón, los miembros del Partido Liberal Mexicano, el periódico Regeneración, Francisco Villa, Emiliano Zapata y diversos intelectuales. Básicamente es un mérito compartido con muchos personajes, recordados o no, en los libros de historia. Por otra parte, vamos a entender que entra en escena Venustiano Carranza, quien buscaba el poder, como todos, tan es así que fue presidente, y estuvo en sus manos precisamente la promulgación de una nueva constitución que recogería los anhelos de la sociedad mexicana, para no continuar con una constitución que ya había sido simulada e ignorada por Porfirio Díaz en algunos aspectos, como la libertad de expresión y de asociación política, y por otra parte demasiado remunerada, como ya está actualmente la nuestra. En fin, estas son algunas de las cuestiones que podemos plantear como cuestiones generales. En un análisis jurídico puntual ya de nuestra Constitución de 1857, me gustaría que pusiéramos atención en la estructura del artículo 2 y el artículo 8, porque se parece mucho ya a lo que sería actualmente nuestra Constitución. Fíjense bien, vamos artículo por artículo. 2. Prohibición de esclavitud. 3. Enseñanza libre. 4. Libertad de trabajo. 5. Trabajo remunerado. 6. Libertad de expresión. 7. Libertad de prensa. 8. Derecho de petición. 9. Derecho de asociación. Es decir, aquí vamos a encontrar ya una estructura que definitivamente se parece a lo que nosotros entenderíamos como una constitución en forma. El artículo 14 ya nos hablaba de la no retroactividad de las leyes en perjuicio de nadie. El artículo 16 ya mencionaba que nadie podía ser molestado en su persona, familia o posesiones, sino por mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículos 19 y 20 ya se referían a la materia penal, a las garantías de los acusados, el plazo de 48 horas para la declaración preparatoria. Vamos. Aquí encontramos de verdad cosas muy interesantes. Yo creo que nos saltemos a los artículos 101 y 102 por ser los atinentes a nuestra cápsula. Ya estamos ahí. Artículo 101. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, leyes o actos de la autoridad federal que vulneren estados y viceversa. Básicamente, lo que ya dice nuestra Constitución actual, ¿no? Nuestra Ley de Amparo. Y el artículo 2 incorpora la fórmula Otero, el principio de instancia agravada en relación con la Ley de Amparo que habría de promulgarse. Y eso ocurrió en 1861. Bueno, a nivel constitucional es lo que se tenía como inserción del amparo, aportaciones de Crescencio Rejón y Mariano Otero. Sin dejar de mencionar que Otero tuvo un tino político impresionante y quizás se debe a Mariano Otero la supervivencia de la figura del amparo, al haberlo hecho relativo únicamente a quien lo promovía. Bueno, vamos a irnos directamente a la Ley de Amparo, que son poquitos artículos. En el artículo 2 precisamente habla de que todo habitante que considere violar sus garantías individuales y derechos tenía
la posibilidad de recurrir a la justicia solicitando el amparo y protección. El funcionamiento de este amparo era un poco más sencillo. La estructura era juzgados de distrito que recibían el amparo. Resolvían. Si te amparaban, perfecto. Si no te amparaban, entonces procedía un recurso de apelación ante un tribunal de circuito. Si el tribunal de circuito coincidía en que no se te debía amparar, entonces tenías un recurso de súplica que resolvía la Suprema Corte.